Bueno, compañeros, vamos a iniciar con este último ciclo de la Semana del Cerebro. Yo sé que ya están cansados, ha sido un día muy pesado, desde las 9, 10 de la mañana. Hay personas que han estado aquí todo el día y pues yo entiendo, ¿no? Todos así hemos estado de estar sentados cognitivamente, nuestro cerebro agotado. Pero bueno, es un esfuerzo y es importante este último ciclo porque promueve la participación de estudiantes. Nosotros somos estudiantes de maestría y doctorado. Conocer qué es lo que están trabajando los compañeros, sus líneas de investigación y pues es importante también reconocer este trabajo. Vamos a tener nuestro primer ponente, que es el maestro Félix Noel Estrada Piñero. Su título es El canto en las aves y su relación con la contaminación por metales pesados en el distrito minero de Huautla, Morelos. Nuestra compañera va a leer su semblanza. Bueno, bienvenido, maestro Félix. Continuaré leyendo su semblanza, ¿de acuerdo? Licenciado en Ciencias Biológicas en 2012 y maestro en Zoología y Ecología Animal en el 2017 por la Universidad de La Habana. Actualmente es estudiante del programa de doctorado en Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y desarrolla su investigación en el Centro de Investigación y Biodiversidad en Conservación de la UAM. Ha colaborado en varios proyectos de investigación en ornitología en Cuba y ha participado en eventos científicos nacionales e internacionales. También ha publicado artículos tanto de investigación como de divulgación y un capítulo de un libro. Ha impartido algunas materias en pregrados y charlas de educación ambiental. Así que, voy a comenzar. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Gracias por la invitación, por la oportunidad de compartirles un poco sobre mi trabajo. Es difícil, digamos, que seguir después de un concierto tan hermoso, pero bueno, intentaré más o menos que no se me duerman y que se logren interesar un poquitico en el trabajo que llevo realizando ya hace 4 años acá en México. De manera general, las señales vocales en las aves, sobre todo, constituyen un importante carácter secundario. Este tipo de comunicación tiene una función fundamental en la atracción sexual. También emplean este tipo de señales en la defensa del territorio, aquellas aves que logran defender un territorio, defender los recursos que están en este, la defensa también de la pareja y la defensa de la cría, así como funciona como mecanismo de aislamiento reproductivo, sobre todo en algunas especies que morfológicamente son similares, pero vocalmente se diferencian. Y esto constituye una pista para que los individuos puedan decir, bueno, a este que estoy escuchando es de mi especie, me puedo parecer con él, este es muy parecido, pero no lo es. También funciona de esta manera y también tiene un papel fundamental en el reconocimiento entre vecinos e intrusos. Muchas de las especies que tienen esta capacidad eh, pueden, digamos que, discernir si al individuo que está escuchando es un individuo vecino que no ofrece ninguna dificultad o ninguna amenaza para esta ave, o si el que está escuchando es un individuo, un posible intruso, un potencial competidor por los recursos que está defendiendo en su territorio. De manera general, estas son algunas de las funciones fundamentales a las cuales han sido asociadas las señales vocales en el grupo de las aves. Toda esta producción vocal que encontramos en este grupo, desde especies con muy poca capacidad vocal, como especies que pueden tener incluso de más de 2.000, 2.500 tipos de vocalizaciones, está conformada por un mecanismo asociado a los núcleos productores de canto que se encuentran en el cerebro y como órgano especializado en la producción de sonido la siringe, que en el caso nuestro serían las cuerdas vocales, en el caso de las aves sería la siringe. Este mecanismo está fuertemente controlado por el estrógeno, teniendo en cuenta que es una hormona fundamentalmente asociada a la masculinización o a la, digamos, que al pleno desarrollo de estos núcleos cerebrales que son tan importantes en la producción vocal en las aves. Y todo esto, obviamente, ofrece un control del grado de plasticidad neuronal que tienen las aves, sobre todo aquellas con una amplia capacidad de aprendizaje vocal. Ahora bien, existen numerosos factores de estrés que pueden afectar tanto a los núcleos cerebrales como a la propia actividad o la conducta vocal en este grupo. Entre ellos encontramos la escasez de alimentos, la presencia de enfermedades, sobre todo de enfermedades parásitas, y la presencia de contaminantes ambientales. Estos contaminantes ambientales tienen efectos negativos tanto a nivel fisiológico como a nivel conductual, fundamentalmente asociado en este caso a las vocalizaciones. Se ha reportado que dentro de los contaminantes ambientales, aquellos que son contaminantes químicos naturales o conocidos como metales pesados, son capaces de afectar numerosa cantidad de sistemas de órganos, entre ellos
el sistema nervioso central, el sistema endocrino y el sistema reproductor, y a su vez provocando afectaciones conductuales, sobre todo a la hora de vocalizar o asociadas a la agresividad. Algunos estudios han reportado, por ejemplo, una disminución del 30% del tamaño del repertorio vocal, o sea, de toda la capacidad de vocalizar de individuos que han sido afectados por la contaminación por metales pesados, comparándolos con individuos que habitan en sitios controles. También una disminución en la frecuencia tonal, que sería la frecuencia a la cual los individuos pueden vocalizar a una mayor energía, y una disminución en la complejidad también del canto. Aquellos individuos en algunas especies que habitan en sitios contaminados tienen digamos que un repertorio bastante simple comparado con individuos que habitan en sitios controles. Ahora bien, teniendo en cuenta estos elementos, la minería y la metalurgia, esencialmente metales no ferrosos, es una de las actividades económicas que fundamentalmente propicia este tipo de contaminación por metales pesados en las áreas donde se ha realizado minería. En el caso de México, para el 2005, se habían reportado 630 sitios contaminados producto de esta actividad, donde el metal pesado de mayor presencia o de mayor concentración es el plomo. Y obviamente esto no solamente se restringe a sitios que pueden ser, digamos que considerados como de explotación minera per se, sino también muchas áreas protegidas que también han sido empleadas o han sido utilizadas para esta actividad presentan esta problemática. Es el caso de la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, o Rebioch, según sus siglas, donde a pesar de que en los años 90 culminó la extracción minera de plata en este sitio, en la actualidad se plantea que existen más de 780.000 toneladas de residuos mineros en forma de tierra, en forma de jal, con una alta capacidad o una alta concentración, sobre todo de plomo y de arsénico. Es válido destacar que el caso del arsénico es un compuesto que básicamente está bastante presente, es bastante común dentro de las áreas en México, sin embargo, no está biodisponible a los individuos que habitan en estos sitios. ¿Cuándo comienza a ser un elemento disponible? Cuando justamente a partir de la explotación minera, ese elemento, este metal pesado, es removido en la tierra y entonces es, digamos que, puesto a disponibilidad de los individuos que habitan en estos sitios. Ahora bien, dentro de toda la amplia variedad de aves que habitan en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, hemos elegido a una para empezar nuestro estudio, que es la calandria de oso rayado o Icterus postulatus, como su nombre científico se conoce. Esta especie ha sido objeto de varios estudios anteriormente, sin embargo, ninguno de ellos asociado a posible relación entre su conducta vocal y la concentración o la afectación por la concentración de metales pesados en estos sitios. En Icterus postulatus se han desarrollado varios trabajos donde se reportan, por ejemplo, que ambos sexos son capaces de defender el territorio como una pareja, como un conjunto, durante todo el año. Se han identificado los principales tipos de señales vocales, que serían los cantos, los parloteos, las notas simples y los gemidos. Se ha reportado también que existe una mayor capacidad vocal en las hembras, algo que realmente es bastante, o se piensa que es bastante poco común, pero realmente en el trópico son muchas las especies que la hembra tiene igual capacidad vocal que el macho, incluso superior, como es el caso de esta especie. Y como último antecedente, pues se conoce que algunos de los núcleos productores de canto que más intervienen en esta actividad, que son el HVC y el área X, a pesar de que los machos tienen menor capacidad vocal que las hembras, son núcleos que en estos individuos son más grandes, tienen un mayor volumen en el cerebro, por tanto se cree que puedan existir otro tipo de actividades donde intervienen estos núcleos y no solamente el canto. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, pues nos dimos a la tarea de empezar el estudio con esta especie. Sin embargo, para realizar cualquier tipo de estudio en el cual se relacionen, por ejemplo, como en este caso, características vocales con la presencia de contaminantes como metales pesados, se debería realizar primero una caracterización vocal de la especie para tenerla como línea base, como punto de partida, y a partir de ahí entonces ver si lo que estamos encontrando realmente se asocia a una mayor o una menor contaminación por metales pesados. Como objetivos generales nos propusimos entonces, primeramente, caracterizar las vocalizaciones de Icterus postulatus en el estado de Morelos mediante el empleo de grabaciones archivadas en colecciones de sonido. Y como segundo objetivo general, evaluar las posibles variaciones en parámetros físicos y estructurales de las vocalizaciones, así como la conducta de defensa territorial en Icterus postulatus asociada a los niveles de plomo, arsénico, cadmio, zinc y cobre en individuos residentes al sur del estado de Morelos. Para empezar, perdón. Para iniciar con la caracterización, nos propusimos entonces poder procesar todas aquellas grabaciones que estaban archivadas en colecciones de sonido
Y una vez obtenidas las grabaciones, empezamos entonces con el procesamiento. Primeramente, como elemento temporal, medimos la duración de cada una de las señales vocales, de las 4 que les mencionaba, los cantos, las notas independientes, los gemidos y los parloteos. Como elemento espectral asociado a la frecuencia de emisión de sonido, medimos la frecuencia al 5%, al 95%, que serían homólogas a la frecuencia mínima y máxima. ¿Por qué estas variables? Porque la frecuencia mínima y máxima son elementos que son mucho más propensos al sesgo del medidor a la hora de seleccionarlas en las grabaciones, y por eso eh, optamos por utilizar las frecuencias al 5 y 95%. La frecuencia pico y la de esta frecuencia, que no es más que la diferencia entre frecuencia al 95 y al 5%. También como elemento de comparación entre temporadas, dígase temporada reproductiva y no reproductiva, que son 2 ciclos o 2 momentos claves en este grupo, nos propusimos comparar cómo era la riqueza vocal, o sea, la cantidad de elementos que se emitían en ambas temporadas, la diversidad vocal, o sea, cuántos de esos elementos eran diferentes, y la tasa de parloteos como un elemento también fundamental, teniendo en cuenta que esta vocalización tiene una función vital en la defensa del territorio, y siendo una especie que defiende el territorio durante todo el año, pues la idea era checar o ver si realmente esta tasa de parloteo no variaba entre ambas temporadas. Ya una vez entonces entrando en lo que sería el estudio, en el sitio de campo como tal, a partir de las grabaciones obtenidas por nosotros, comenzamos el trabajo en la Reserva de la Biosfera Sierra Huautla, utilizando para esto 4 localidades de estudio. Las número 1 y 2, que serían Rancho Viejo y Jal Huautla, que son los sitios donde a priori pensábamos que estaría la mayor concentración de metales pesados, porque son justamente los sitios donde se estableció la actividad minera, o algunos de los sitios donde se estableció la actividad minera. Como sitio intermedio sería el número 3, que es Río Rancho Viejo, que es una localidad que está río abajo de estos dos jales mineros, y por tanto, idealmente o a priori sería el sitio con, digamos que, concentraciones intermedias de metales pesados. Y por último, el sitio número 4, que está ubicado río arriba y ya fuera de eso de la Reserva de la Biosfera Sierra de Botra, que sería Quilamula, que lo teníamos pensado como el sitio control. A priori era el sitio donde no deberíamos encontrar grandes niveles de concentración de metales pesados. Ya luego veremos que todo esto cambió muchísimo. Entonces, en estas 4 localidades de estudio, ¿qué fue lo que hicimos? Primeramente, iniciamos una campaña de anillamiento, porque para este trabajo era importante tener individualizado a cada ejemplar que estuviéramos trabajando en campo, teniendo en cuenta que nos interesaba no solamente no comparar localidades, sino comparar los niveles individuales de concentración de metales pesados. Para ese entonces llevamos a cabo una campaña de anillamiento donde marcamos a los individuos con anillos de colores y anillos metálicos para tenerlos bien individualizados, y posteriormente entonces se realizaron las visitas para la grabación de estos individuos. Una vez que estábamos en campo, los localizábamos utilizando binoculares y telescopios, y una vez localizado el individuo con marcas, si estaba localizando, se comenzaba la grabación de ese individuo. Y obviamente intentábamos grabar la mayor cantidad de tiempo posible para tener la mayor representatividad de las señales vocales de cada individuo. Y ya luego entonces en el procesamiento, como hicimos en la primera parte de las grabaciones en colecciones de sonido, se midieron los mismos parámetros temporales, estructurales y espectrales empleados para la caracterización. Entonces, teníamos una parte, teníamos las grabaciones, faltaba ahora los niveles de concentración de metales pesados a nivel individual. Para esto utilizamos entonces muestras de plumas, teniendo en cuenta que es un tejido cuya obtención no implica una gran invasión hacia el animal. No implica una alta probabilidad, por ejemplo, de afectación, digamos que permanente al individuo del cual estábamos obteniendo este tipo de tejidos para su análisis. Y para la obtención entonces las lecturas de cada uno de los metales se empleó la técnica de la voltamperometría de redisolución anódica, que es una alternativa a la espectrometría de masas, que por lo generalmente era un elemento o una técnica tradicional empleada en este caso, teniendo en cuenta que es una técnica altamente sensible, los tiempos de análisis son bastante cortos y permite la capacidad o brinda la capacidad de poder analizar varios analitos a la misma vez y obtener, digamos, que una mejora en el proceso de obtención de estas muestras. Se realizaron las lecturas para obtener la concentración de plomo, arsénico, cobre, zinc y cadmio. En este caso les adelanto que, por ejemplo, para cadmio y zinc no se encontraron lecturas para la especie que estábamos trabajando. Y una vez obtenidas las lecturas, realizamos una comparación para ver si los factores como edad y sexo no eran elementos que estuvieran introduciendo un ruido, que no hubiera
que a lo mejor un sexo acumulaba una mayor cantidad de metales que otro, o que una categoría de edad en ella se acumulaba mayor cantidad de metales que en otros. Realizamos esa comparación y en este caso ni el sexo, la diferencia en sexo, ni en la diferencia en edad eran elementos que propiciaban una mayor acumulación de estos metales en estos individuos. Por lo tanto, se excluyeron de los análisis posteriores. Entonces, a grosso modo, ¿qué fue lo que realizamos? Bueno, primeramente identificamos los parámetros vocales que, digamos, tenían una mayor influencia en un análisis de componentes principales para disminuir la cantidad de variables que estábamos utilizando. Posteriormente se realizaron modelos de regresiones lineares para evaluar justamente si estos parámetros vocales tenían alguna relación con las concentraciones de metales pesados. Entonces, ya entrando en los resultados que hemos obtenido hasta el momento, en la caracterización vocal, como les mencionaba, a partir de las grabaciones de sonido, se realizó la caracterización espectrotemporal de cada uno de los 4 tipos de señales fundamentales que tenía la especie. Las señales como los cantos son las señales más complejas y que tienen una función asociada fundamentalmente a la atracción de la pareja y al establecimiento o al estrechamiento de los lazos durante la temporada reproductiva. Esta misma función la cumplen los gemidos, que serían una de las señales más simples en esta especie, en tanto los paloteos como las notas son las señales que más se emplean en actividades de defensa, tanto defensa contra individuos de la propia especie, de conespecíficos, como en la defensa también de individuos de otras especies que también pueden estar atacando a estas aves, teniendo en cuenta la lucha por los recursos que existe en el área de distribución. En cuanto a las variables que habíamos intentado comparar entre temporadas, la diversidad vocal, la riqueza vocal y la tasa de paloteo, solo la diversidad vocal presentó una diferencia entre temporadas, siendo mayor la temporada reproductiva, lo cual es de esperar. Es la temporada donde tanto se defiende el territorio, se defiende la pareja, se defiende la cría, como también se estrechan esos lazos entre cada uno de los miembros de la pareja, por lo tanto, emplean una mayor diversidad de señales vocales durante ese periodo. Ya entonces entrando en relación a lo que encontramos con respecto a las concentraciones individuales de metales pesados. En este caso, el plomo se tiene planteado como norma para las áreas donde puede haber, digamos, que presencia de contaminación por este metal, que todos aquellos individuos que presenten cantidades mayores a 2.298 miligramos por kilogramo son individuos que potencialmente podrían tener alguna afectación negativa en cuanto a su conducta vocal o en otros elementos para su supervivencia, teniendo en cuenta las consecuencias que puede traer consigo la afectación por plomo. Entre ellas, el fallo de reconocimiento individual o la falta de reconocimiento individual, problemas motores también a aquellos individuos que presenten mayores niveles de concentración de plomo, dificultad para realizar algunas actividades como la búsqueda de alimentos, lo cual repercute negativamente o directamente en cuanto a la condición física del individuo, y también, obviamente, una disminución de la supervivencia. Una de las consecuencias fundamentales que tiene el plomo en estos individuos, y no solamente en las aves, también se extrapola a otros grupos animales, incluso, o sea, incluyéndonos nosotros, es un aumento en la agresividad. Aquellos individuos con mayores niveles de plomo, por lo general, son individuos mucho más agresivos y que a lo mejor en este contexto, en el contexto de vida silvestre de esta especie, ese aumento en agresividad puede estar haciendo que emplee mucho más tiempo en pelearse con otros individuos que a lo mejor en búsqueda de alimento o en restablecer los lazos con la pareja, y por lo cual todo esto puede tener consecuencias negativas para estos individuos que presenten niveles mayores al 2.298. La mayoría de los individuos estaban por encima de ese nivel, incluso varios individuos por encima de 4 miligramos por kilogramo, que se supone que ya es una cantidad que puede tener, a la cual pueden aparecer consecuencias aún peores para estos individuos. En el caso del cobre, que si bien es un metal pesado que en bajas concentraciones no ofrece ningún peligro, porque también es esencial para las actividades que realiza el individuo, sí a concentraciones muy altas, como pueden ser mayores de 250 miligramos por kilogramo, pueden empezar a aparecer algunos efectos negativos, como es el caso de disminución del tamaño de la puesta, la talla corporal y el crecimiento o afectaciones en el crecimiento de plumas y las reservas de grasa. Sin embargo, en los datos que obtuvimos nosotros, la media fue básicamente de 32.32 miligramos por kilogramo, por lo tanto, esas concentraciones de plomo no deberían estar afectando negativamente a estos individuos, concentraciones de cobre. Sin embargo, el tercer metal que encontramos, que es el arsénico, que también es un elemento bastante, en el cual se han registrado bastantes consecuencias negativas para aquellos individuos que presentan altos niveles de arsénico. La mayoría de los individuos se encontraban entre 2 y 10 miligramos por kilogramo. Un rango de concentración en el cual también
ya se empiezan a ver consecuencias negativas como pueden ser las afectaciones en la reproducción, en la supervivencia de los individuos, trastornos reproductivos también, trastornos hematológicos y cambios en el comportamiento y problemas inmunológicos, también asociados a un aumento en la agresividad. Ahora bien, ya tenemos entonces las características vocales, tenemos los niveles de concentración de metales pesados en estos individuos, viene entonces la relación, a ver si existe algún tipo de relación entre estos factores que estamos comparando. En este sentido, para el único metal en el cual se encontró algún tipo de relación significativa estadísticamente en comparación con los parámetros vocales fue para el arsénico. Más específicamente, se encontró algún tipo de relación entre arsénico y algunos parámetros vocales de los gemidos, que son una de las vocalizaciones que les comentaba que se emplean para el reforzamiento de la pareja. En este caso, la duración tuvo una relación inversa en cuanto a la mayor cantidad de concentración de arsénico en plumas de cada uno de los individuos, mientras que la frecuencia del 95%, que sería análoga a la frecuencia máxima de vocalización, presentó una relación positiva en cuanto a un aumento en los niveles de concentración de arsénico en plumas. Ahora bien, para ir más o menos un poco discutiendo estos resultados, en el caso de la duración, existen otros trabajos donde en individuos que presentaban grandes niveles de concentración de mercurio en sangre, también las vocalizaciones eran mucho más cortas, tenían una reducción en duración. Y esto se plantea que probablemente esté relacionado con el costo energético asociado a vocalizar. Por lo general, la vocalización es una actividad que puede exigir un costo energético elevado, un costo energético alto, también teniendo en cuenta el tipo de aprendizaje vocal o el tipo de capacidad vocal que tenga la especie, y por tanto, una reducción en esta duración puede implicar un menor gasto energético y que esa energía pueda ser utilizada en otras actividades. Lo cual, por supuesto, como consecuencia, digamos que evolutiva, puede estar ocasionando una modificación del patrón vocal, teniendo en cuenta que los individuos jóvenes que van aprendiendo pueden estar escuchando entonces cantos a su alrededor de individuos afectados por el arsénico, cantos mucho más cortos que digamos que la duración óptima para este tipo de vocalización, y por tanto van fijando esos cantos que realmente no son cantos o no son señales vocales que sean óptimas para el reforzamiento de la pareja o para la obtención de pareja y consecuentemente el éxito reproductivo. Por lo cual se podría estar afectando sobre todo la relación entre los individuos de la pareja durante la temporada reproductiva. En relación entonces a la frecuencia al 95% y su relación positiva con las concentraciones de arsénico, en este caso en la literatura se encuentran o se han reportado resultados similares y resultados contrarios. Por ejemplo, Hadinger y colaboradores en el 2010, en un estudio donde utilizaron 3 especies de alta capacidad de aprendizaje vocal, o sea, 3 especies que tienen una alta plasticidad vocal y una especie que no la tiene, encontraron que las 3 especies de alta capacidad de aprendizaje vocal tenían menores frecuencias tonales en aquellos individuos que habitaban en sitios con mayores niveles de contaminación, comparado con individuos en sitio de control. Sin embargo, Mackay y Maher en el 2012 encontraron lo opuesto. Para una especie, encontraron que los mayores valores de frecuencia tonal eran emitidos en individuos con, en este caso tuvo un error en la diapositiva, perdón, los mayores valores de frecuencia tonal eran en los individuos que presentaban menores valores de concentración de metales pesados. ¿Y por qué? Probablemente para esa especie es una especie que no tiene una alta capacidad de aprendizaje vocal, por lo cual su plasticidad es limitada, y teniendo en cuenta esto, independientemente de que habitan algunos individuos en un sitio altamente contaminado, no pueden modificar su patrón vocal. Por lo tanto, todo su proceso de comunicación se puede ver afectado y pues obviamente en un proceso evolutivo largo podría traer consecuencias bastante negativas para el proceso de comunicación en los individuos que habitan en estos sitios. En el caso de Icterus postulatus, ¿qué creemos nosotros que pueda estar pasando? Por ejemplo, en el caso de mercurio se ha reportado que tiene una consecuencia negativa en la audición. O sea, impide sobre todo a los individuos tener una audición óptima, sobre todo en señales de baja frecuencia. Por lo tanto, solamente registran o solamente son capaces de responder a señales de alta frecuencia, y por lo tanto, esto hace que estos individuos, digamos, que adquieran estrategias en las cuales intentan producir entonces sonidos de alta frecuencia todo el tiempo. O al menos este tipo de señales vocales que de manera óptima se transmiten en baja frecuencia, como son individuos afectados, entonces la están transmitiendo en alta frecuencia, lo cual también puede afectar, digamos, que el significado o la función que tiene esa señal vocal durante el proceso de comunicación.
Hasta ahí sería, digamos, que la parte de la relación entre estos contaminantes metálicos o de metales pesados y los parámetros vocales en esta especie. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que estamos realizando en este momento? Pues no solamente, la idea nuestra no es solamente quedarnos en qué puede estar pasando con estos parámetros vocales, sino cómo puede afectar esta contaminación en un contexto muy específico como puede ser la defensa del territorio. Para esto realizamos un experimento de intrusión territorial utilizando un taxidérmico, una piel, un individuo físico y una grabación de un supuesto intruso y entonces ir registrando cuáles eran las conductas asociadas a la agresividad que tenían los individuos que habitaban en cada uno de los territorios. Para esto registramos, por ejemplo, los acercamientos a los modelos, la tasa de parloteo, la cantidad de veces que parloteaban en respuesta a este intruso, los contactos físicos también, la duración de cada uno de los ataques, y esto obviamente teniendo controlado a cada uno de los territorios de cada una de las parejas. Espero que en algún momento un poco más adelante les pueda comentar resultados sobre este experimento. Y digamos que para culminar toda esta idea, lo que nos proponemos en un futuro, espero que no sea muy lejano, es entonces realizar un estudio ya a nivel de cerebro, ya a nivel, a ver qué está pasando en el cerebro de estos animales asociados a esos niveles de contaminación, si realmente la contaminación afecta a los núcleos cerebrales asociados a las vocalizaciones y en qué sentido los está afectando. Porque en algunos estudios han encontrado disminución de los núcleos vocales, pero en otros estudios han encontrado aumento, en el cual los individuos se presume que buscan una estrategia de, aunque tengan su sistema inmunológico afectado, aunque tengan una capacidad física limitada, intentar por todos los medios de vocalizar lo más que puedan, porque es un elemento vital para la atracción de la pareja y obviamente para el éxito reproductivo en estos individuos. Y obviamente no nos quedamos con la idea solamente de trabajar con íteros postulatos, sino también a partir de otras estrategias de grabación, como puede ser la grabación de señales de manera pasiva, utilizando grabadoras autónomas en campo, obtener información sobre otras especies. Por ejemplo, en este caso, estamos vinculando estudiantes con el trabajo con especies también de alta capacidad vocal, como es el mirlo oso canelo o Tutus rufopaliatus, y con otras especies que no tienen esa capacidad de aprendizaje vocal, pero que conviven con íteros postulatos y con esta especie, y también nos interesa ver qué puede estar pasando con las vocalizaciones, en este caso de Luis Grande o Pitangus sulfuratus. Y pues no quería terminar sin agradecerle a todas las organizaciones que me han permitido realizar este estudio acá, estar acá en México realizando mi proyecto de doctorado, y a todos los compañeros que han participado tanto en mi formación como también en la obtención de los datos en campo. Muchas gracias.